te presentaré 10 secretos impactantes del martirio de Esteban, que te dejarán sin palabras. Este es el testimonio de fe más poderoso, el martirio de Esteban que inspira a millones. Comencemos. Este es el brutal destino del apóstol Esteban y su impacto en la vida de hoy. La historia de Esteban, un hombre valiente y lleno de fe, es uno de los momentos más trágicos y poderosos registrados en los Hechos de los Apóstoles. Su martirio ha dejado una huella imborrable en la historia cristiana y continúa inspirando a millones de personas en la actualidad. En este vídeo, te sumergirás en los secretos impactantes y el testimonio de fe más poderoso que rodea el martirio más brutal de Esteban. Prepárate para ser cautivado por una narración detallada y emocionante que revelará los eventos que llevaron a su brutal destino y cómo su sacrificio ha resonado a lo largo de los siglos. A medida que nos adentramos en esta historia, descubrirás las circunstancias en las que Esteban se encontraba, desafiando a los líderes religiosos con su valiente predicación y su mensaje de esperanza. Verás cómo su fe inquebrantable lo llevó a enfrentar la furia de una multitud enfurecida y cómo fue sometido a un juicio injusto. Pero lo más impactante de todo será presenciar el martirio mismo, cuando Esteban fue reventado a piedrazos hasta la muerte en un acto de crueldad inimaginable. A través de este vídeo te transportaré a aquellos tiempos antiguos, te haré sentir la tensión en el aire y el sufrimiento de Esteban. Te conectarás con su historia de una manera profunda y significativa, sintiendo la intensidad de sus palabras y su valentía mientras enfrentaba su destino con una fe inquebrantable. Pero no solo nos detendremos en el martirio en sí. También exploraremos el impacto duradero que este evento tuvo en la comunidad cristiana primitiva, cómo su testimonio de fe inspiró a otros a seguir su ejemplo y cómo el legado de Esteban ha perdurado hasta nuestros días. Descubrirás las lecciones y reflexiones que podemos extraer de su martirio y cómo podemos aplicarlas a nuestras propias vidas. Secreto 1. La vida y el ministerio de Esteban. Descubre la vida de Esteban, un hombre valiente y apasionado. ¿Alguna vez has imaginado lo que sería enfrentarte a la oposición más feroz por defender tus creencias? Permíteme llevarte a través de la vida extraordinaria de Esteban, un hombre cuya valentía y pasión desafiaron los límites. En un tiempo de incertidumbre y adversidad, Esteban emergió como un faro de esperanza. Nació en una época en la que el mensaje de amor y redención de Jesús estaba comenzando a resonar en los corazones de las personas. Desde su juventud, Esteban fue un líder nato con una sed insaciable de conocimiento y una profunda fe en Dios. Esteban creció en una pequeña aldea, rodeado de campos y colinas que eran testigos silenciosos de sus sueños y anhelos. Desde temprana edad, mostró una sabiduría y una conexión espiritual que cautivaban a quienes lo rodeaban. Su compasión y su amor incondicional por los demás eran evidentes en cada palabra y acto que emprendía. A medida que Esteban se adentraba en su ministerio, su influencia crecía y su mensaje resonaba en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Sus palabras eran como un bálsamo para las almas heridas y una guía para aquellos que buscaban la verdad en medio de la confusión. Con una elocuencia cautivadora, Esteban transmitía las enseñanzas de Jesús con pasión y convicción. Sus sermones eran un llamado a la justicia, a la compasión y a la transformación interior. Multitudes se congregaban para escuchar sus palabras llenas de amor y verdad. A través de su ministerio, Esteban tocó las vidas de innumerables personas. Sanó a los enfermos, brindó consuelo a los afligidos y desafió a los poderosos a mirar más allá de sus propios intereses. Su ejemplo inspiraba a otros a vivir una vida de fe y a perseguir la justicia en un mundo lleno de injusticias. Pero su valentía y su mensaje poderoso también despertaron la hostilidad de aquellos que temían el cambio y la transformación. Los líderes religiosos de la época, amenazados por el impacto de Esteban, se convirtieron en sus más feroces opositores. A pesar de los desafíos y las persecuciones, Esteban nunca renunció a su fe ni a sus convicciones. Continuó predicando la verdad, incluso cuando su vida estaba en peligro.
Su determinación y su coraje se convirtieron en un faro de luz en medio de la oscuridad. La vida y el ministerio de Esteban son un testimonio vivo de la capacidad humana de amar, de luchar por lo que es justo y de encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Su historia nos recuerda que, sin importar las circunstancias, siempre podemos encontrar fuerza en nuestra fe y en el poder del amor. Secreto 2. El conflicto con los opositores. Descubre el enfrentamiento épico entre Esteban y sus opositores. Imagina un mundo en el que la verdad y la valentía chocan contra la resistencia más feroz. Adéntrate en el conflicto épico entre Esteban y sus opositores mientras exploramos las tensiones y los desafíos que marcaron su predicación. A medida que Esteban predicaba con pasión y convicción, su mensaje desafiaba profundamente a los líderes religiosos de la época. Estos hombres, arraigados en sus tradiciones y temerosos de perder su influencia, se convirtieron en los principales antagonistas de Esteban. Las enseñanzas de Esteban, impregnadas de amor y justicia, cuestionaban la autoridad y el status quo establecido. Su mensaje resonaba en los corazones de las personas, despertando un deseo de cambio y de transformación que amenazaba a aquellos que se aferraban al poder. Los opositores de Esteban, temerosos de perder su influencia sobre las masas, comenzaron a conspirar en su contra. Se unieron en su desdén por su mensaje y su creciente popularidad. Esteban se convirtió en un objetivo, en un obstáculo que debían eliminar para mantener su control. Los puntos de conflicto entre Esteban y los líderes religiosos eran muchos. Esteban desafiaba su hipocresía y su falta de compasión hacia los más vulnerables. Les recordaba constantemente su deber de amar y cuidar a los demás, en lugar de buscar solo su propia gloria. El conflicto se intensificó a medida que Esteban continuaba predicando y realizando milagros. Los líderes religiosos se sentían amenazados por la creciente cantidad de seguidores que se unían al movimiento de Esteban, y su ira hacia él se volvió incontrolable. Esteban estaba consciente del peligro que enfrentaba, pero nunca flaqueó en su misión. Soportó insultos, calumnias y acusaciones infundadas con una fortaleza que solo puede surgir de una fe inquebrantable. Su amor por la verdad y su compromiso con el mensaje de Jesús le dieron la fuerza para seguir adelante. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando Esteban fue llevado ante un consejo religioso, acusado falsamente de blasfemia. En ese momento crucial, Esteban tuvo la oportunidad de defenderse, pero en lugar de buscar su propia seguridad, aprovechó la ocasión para proclamar la verdad con aún más determinación. La confrontación final entre Esteban y sus opositores se convirtió en un enfrentamiento épico. Su valentía y su disposición a sacrificar su vida por su fe resonaron en los corazones de aquellos que lo presenciaron. Aunque sus enemigos pudieron silenciar su voz física, no pudieron extinguir el legado de amor y justicia que dejó atrás. Acompáñanos en los próximos secretos mientras exploramos el desenlace y el martirio de Esteban, y descubrimos cómo su sacrificio continúa inspirando a generaciones posteriores. No te lo pierdas. Secreto 3. El discurso de Esteban. Descubre el discurso que desafió a los poderosos. Hay momentos en la historia en los que las palabras se convierten en armas poderosas, capaces de desafiar a los opresores y despertar la esperanza en los corazones de las personas. Prepárate para adentrarte en el discurso valiente y conmovedor de Esteban, un momento que cambiaría el curso de la historia. Ante un consejo religioso lleno de opositores y líderes temerosos de perder su influencia, Esteban se levantó con una determinación inquebrantable. Su voz resonó en la sala, impregnada de verdad y amor, desafiando las injusticias y llamando a la transformación interior. En su discurso, Esteban abordó los puntos cruciales que habían llevado al conflicto con los líderes religiosos. Habló de la hipocresía, la falta de compasión y la corrupción que habían infectado a aquellos que se suponía debían ser guardianes de la fe y la justicia. Con palabras enérgicas y una elocuencia cautivadora, Esteban señaló las contradicciones entre la enseñanza de Jesús y las acciones de los líderes religiosos.
Desafió su falta de amor hacia los más necesitados y su búsqueda egoísta de poder y reconocimiento. El discurso de Esteban resonó en los corazones de la audiencia. Las palabras que pronunció, llenas de amor y verdad, despertaron un fuego interior en aquellos que habían estado esperando un líder valiente que les mostrara el camino hacia una vida de autenticidad y justicia. Esteban instó a la audiencia a abandonar la complacencia y la indiferencia y a comprometerse con la transformación personal y social. Les recordó que el amor y la compasión no eran meras palabras, sino acciones concretas que debían manifestarse en sus vidas cotidianas. El impacto de su discurso fue profundo. Mientras Esteban hablaba, las barreras de la indiferencia y la resistencia se desmoronaron, y la semilla de la esperanza comenzó a germinar en los corazones de la audiencia. Muchos se dieron cuenta de que había llegado el momento de tomar una posición y seguir el camino de la verdad. Aunque el discurso de Esteban desafió a los poderosos y amenazó su control, su mensaje de amor y justicia resonó más allá de las paredes del consejo religioso. Las palabras de Esteban se convirtieron en un faro de luz en medio de la oscuridad, inspirando a las personas a renunciar al conformismo y a buscar la verdadera transformación. Así concluye el tercer secreto de nuestra historia, revelando el discurso poderoso y valiente de Esteban, que dejó una marca imborrable en la audiencia. Acompáñanos en los próximos secretos mientras exploramos el desenlace final y el legado perdurable de Esteban. No te lo pierdas. Secreto 4. La furia de la multitud. Descubre la furia desatada por un mensaje revolucionario. A medida que Esteban pronunciaba sus enseñanzas, las palabras resonaban en los corazones de la audiencia. Algunos se sentían conmovidos y despertaban a una nueva comprensión de la realidad, mientras que otros se veían confrontados en su comodidad y sus privilegios. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar el mensaje de Esteban. La multitud, alimentada por el miedo y la resistencia al cambio, comenzó a experimentar una ira creciente. Las palabras de Esteban les resultaban amenazantes, desafiando sus creencias arraigadas y su posición en la sociedad. La furia se apoderó de la multitud mientras Esteban continuaba hablando. Los rostros se contorsionaron con ira, los puños se apretaron con fuerza y los gritos de protesta llenaron el aire. La multitud se sentía atacada, su seguridad y su identidad desafiadas por un mensaje que les resultaba incómodo y perturbador. La indignación se propagó como un incendio descontrolado. Insultos, amenazas y objetos arrojados se convirtieron en las armas de aquellos que se sentían amenazados por la voz desafiante de Esteban. El caos reinaba en ese momento, mientras la multitud luchaba por silenciar a aquel que les recordaba su responsabilidad de vivir de acuerdo con principios más elevados. Esteban, en medio de la furia y la violencia, se mantuvo firme en su misión. Su valentía y su amor inquebrantable no se vieron afectados por la enardecida multitud. Incluso en el rostro de la adversidad más extrema, su voz resonaba con calma y convicción, desafiando a la multitud a enfrentar su propia hipocresía y abrir sus corazones a la transformación. Aunque la multitud intentaba sofocar su mensaje con violencia, su furia solo sirvió para fortalecer la determinación de Esteban. En sus ojos brillaba una chispa de esperanza, sabiendo que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad siempre prevalecería. La reacción violenta de la multitud revela la resistencia feroz al cambio y la amenaza que puede surgir cuando se desafían las normas establecidas. Pero también nos muestra la importancia y el poder de aquellos que se atreven a levantar la voz y desafiar la injusticia. A medida que pasaba el tiempo, la furia de la multitud comenzó a disiparse. El impacto de las palabras de Esteban dejó una huella imborrable en aquellos que tuvieron la valentía de escuchar y reflexionar. El mensaje revolucionario de Esteban había sembrado una semilla de cambio en sus corazones, una semilla que tarde o temprano germinaría y daría frutos. Secreto 5. El juicio y la condena. Descubre el juicio fatal que selló su destino. En los anales de la historia,
A veces encontramos momentos de injusticia que dejan una marca imborrable. Adéntrate en el quinto secreto de nuestra historia y descubre el juicio fatal al que fue sometido Esteban, una trágica historia de acusaciones infundadas y una condena a muerte que selló su destino. El juicio injusto de Esteban se llevó a cabo en un tribunal lleno de prejuicios y agendas ocultas. Los líderes religiosos, amenazados por su mensaje revolucionario y su influencia creciente, tejieron una telaraña de acusaciones para silenciar su voz y frenar el movimiento que estaba inspirando. Durante el proceso, las acusaciones contra Esteban fueron lanzadas con ferocidad. Lo acusaron de blasfemia y de profanar los lugares sagrados. Las palabras de Esteban, llenas de amor y verdad, se retorcieron y se utilizaron en su contra, distorsionando su mensaje y tergiversando su intención. A pesar de la falta de pruebas y de la evidente manipulación de los hechos, el tribunal estuvo más interesado en mantener su poder y control que en buscar la verdad. Los líderes religiosos, aferrados a su posición de autoridad, estaban decididos a aplastar cualquier amenaza a su dominio. Esteban, en medio del juicio injusto, se mantuvo firme en su convicción. Su voz no tembló, y su rostro reflejaba una serenidad asombrosa. A pesar de las acusaciones y las palabras cargadas de odio, su mirada irradiaba compasión y perdón hacia aquellos que lo juzgaban. La condena a muerte de Esteban fue un golpe devastador para aquellos que lo amaban y creían en su mensaje. La sentencia fue dictada con la intención de silenciar su voz y extinguir su influencia. Pero lo que los líderes religiosos no comprendieron fue que el mensaje de Esteban ya había sido sembrado en los corazones de muchos, y su legado trascendería su corta vida. En medio de la tragedia y la injusticia, la historia de Esteban nos enseña sobre la fuerza del amor y la verdad en los momentos más oscuros. Aunque el juicio y la condena marcaron el final de su vida terrenal, su espíritu viviría en aquellos que llevarían adelante su mensaje de amor y justicia. El juicio y la condena de Esteban permanecen como un recordatorio de la fragilidad y la crueldad de la condición humana. Pero también nos desafían a luchar por la verdad y la justicia, incluso cuando enfrentamos la adversidad más abrumadora. Acompáñanos en los próximos secretos mientras desentrañamos el desenlace final y el impacto duradero que su vida y su mensaje han dejado en el mundo. No te lo pierdas. Secreto 6. El martirio de Esteban. Descubre el sacrificio supremo que selló su legado. En los momentos más oscuros, algunos individuos encuentran la fuerza para enfrentar la adversidad con valentía inquebrantable. Adéntrate en el sexto secreto de nuestra historia y descubre el martirio de Esteban, un relato vívido y dramático de su sacrificio supremo, donde su sufrimiento, valentía y fe se entrelazaron en una tragedia que selló su legado para siempre. El martirio de Esteban se llevó a cabo en un escenario de crueldad y violencia. La multitud, cegada por la ira y el odio, lo rodeó mientras él permanecía en el centro, firme en su propósito. Las piedras, frías y mortales, se alzaron en el aire, listas para cegar su vida. A medida que las primeras piedras golpeaban su cuerpo, el sufrimiento de Esteban se volvió insoportable. Cada golpe era una descarga de dolor, pero su fe se mantenía inquebrantable. En medio de la agonía, su mirada se elevaba hacia el cielo, buscando fuerza y consuelo en su conexión con lo divino. A pesar del sufrimiento físico y la violencia desatada en su contra, Esteban no renunció a su mensaje ni a su fe. Cada piedra que lo golpeaba solo parecía alimentar su determinación. Sus palabras finales resonaron en medio del caos, recordándonos la importancia de vivir con amor y perdón incluso en los momentos más difíciles. El martirio de Esteban fue mucho más que una muerte trágica y violenta. Fue un acto de resistencia contra las fuerzas del odio y la injusticia. Su valentía y su fe desafiaron a aquellos que lo condenaron, recordándoles que el poder de la verdad y el amor siempre prevalece, incluso en medio de la oscuridad más profunda. A medida que las piedras seguían cayendo, el cuerpo de Esteban se debilitaba, pero su espíritu permanecía indomable.
Cada golpe era una prueba de su resistencia y un testimonio de su dedicación a su misión. En su mirada, se podía ver la esperanza y la paz, incluso en medio del sufrimiento. Con cada piedra lanzada, el martirio de Esteban se convertía en un símbolo de sacrificio y redención. Su vida se apagaba lentamente, pero su legado perduraría para siempre. Su martirio inspiraría a generaciones venideras a perseverar en la defensa de la verdad y la justicia, sin importar el costo. Secreto 7. El impacto del martirio. El sacrificio que encendió una llama imparable de fe. En ocasiones, los actos de valentía y sacrificio tienen un poder transformador capaz de encender una llama imparable en los corazones de las personas. Adéntrate en el séptimo secreto de nuestra historia y descubre el impacto duradero del martirio de Esteban, una exploración conmovedora de cómo su sacrificio inspiró a la comunidad cristiana primitiva y dejó una huella imborrable en la historia. El martirio de Esteban resonó en los corazones de aquellos que presenciaron su sacrificio. La comunidad cristiana primitiva se vio profundamente conmovida por su valentía y su fe inquebrantable. Su muerte injusta se convirtió en un catalizador que despertó un espíritu de resistencia y determinación entre aquellos que seguían su mensaje. Inspirados por el ejemplo de Esteban, hombres y mujeres comenzaron a levantarse y a abrazar su misión con mayor fervor. Su martirio se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de luchar por la verdad y vivir de acuerdo con los principios de amor y justicia que él representaba. Aquellos que habían sido testigos del martirio de Esteban llevaban consigo su recuerdo todos los días. Sus palabras resonaban en sus mentes y sus corazones, instándolos a mantenerse firmes en su fe a pesar de las dificultades y las persecuciones que enfrentaban. El legado de Esteban se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El impacto del martirio de Esteban se extendió más allá de la comunidad cristiana primitiva. Su valentía y su disposición a enfrentar la muerte por su fe inspiraron a otros a seguir su ejemplo. Su sacrificio se convirtió en un testimonio vivo de la fuerza y la importancia de defender la verdad, incluso en las circunstancias más adversas. La llama encendida por el martirio de Esteban se propagó rápidamente, alcanzando a personas de diferentes lugares y culturas. Su historia se transmitió de boca en boca, y cada vez más personas encontraron inspiración en su sacrificio. El impacto de su martirio fue un catalizador para el crecimiento y la expansión del cristianismo en los años venideros. A través del martirio de Esteban, la comunidad cristiana primitiva aprendió la importancia de permanecer fieles a sus creencias, incluso en los momentos más difíciles. Su valentía les recordaba que el sufrimiento y la persecución eran parte del camino, y que su fe los fortalecería en la adversidad. Secreto 8. Lecciones y reflexiones. Descubre las lecciones eternas que el martirio nos legó. A veces, la historia nos regala lecciones eternas que trascienden el tiempo y nos guían en nuestro camino. Adéntrate en el octavo secreto de nuestra historia y descubre las lecciones y reflexiones que el martirio de Esteban nos ha legado, una poderosa síntesis de fe, valentía y perseverancia que ilumina el sendero de la vida cristiana. El martirio de Esteban nos enseña la importancia de aferrarnos a nuestra fe, incluso en medio de la adversidad más desgarradora. Su valentía y resolución para enfrentar el sufrimiento y la muerte nos recuerdan que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una fuerza viva y poderosa que nos sostiene en los momentos más oscuros. La valentía de Esteban nos desafía a no ceder ante el miedo o la intimidación, sino a levantarnos con audacia y convicción. Nos muestra que la vida cristiana no está exenta de pruebas, pero cuando enfrentamos la adversidad con valentía, encontramos una fortaleza interna que supera cualquier obstáculo. La perseverancia de Esteban en medio del martirio nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando el camino parece imposible. Su ejemplo nos recuerda que la vida cristiana está llena de desafíos, pero la persistencia nos lleva más cerca de nuestro propósito y nos fortalece en el proceso.
El martirio de Esteban también nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del sacrificio. Su entrega suprema nos muestra que el amor y la dedicación a nuestras creencias pueden generar un impacto duradero en nuestras vidas y en la de quienes nos rodean. Nos desafía a considerar que estamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que creemos. Además, el martirio de Esteban nos recuerda la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en la vida cristiana. Su sacrificio no solo inspiró a otros a seguir su ejemplo, sino que también unió a la comunidad en un propósito común. Nos enseña que juntos somos más fuertes y que nuestra fe se fortalece cuando caminamos juntos en solidaridad. En resumen, el martirio de Esteban nos brinda lecciones eternas que trascienden los siglos. Nos despierta la realidad de que la vida cristiana no es fácil, pero nos muestra que la fe, la valentía y la perseverancia son los pilares que nos sostienen en las pruebas y nos conducen hacia una vida plena y significativa. Secreto 9. Legado y relevancia actual. El legado que trasciende el tiempo y nos desafía. Hay historias que perduran a lo largo del tiempo, trascienden generaciones y nos desafían en el presente. Adéntrate en el noveno secreto de nuestra historia y descubre el legado duradero de Esteban, un testimonio conmovedor que sigue siendo relevante hoy en día. Conecta con nosotros mientras exploramos cómo estas lecciones pueden transformar nuestras propias vidas. El legado de Esteban no se limita a las páginas de la historia, sino que se mantiene vivo en la actualidad. Su martirio nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir con autenticidad y convicción, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si estamos dispuestos a defender nuestras creencias hasta el final. La relevancia del martirio de Esteban radica en la universalidad de su mensaje. A pesar de los siglos transcurridos, su historia sigue resonando en los corazones de las personas de hoy. Nos muestra que la persecución y el sufrimiento pueden manifestarse de diferentes formas en nuestras vidas, pero la valentía y la fe inquebrantable siguen siendo fundamentales para enfrentar esos desafíos. Esteban nos desafía a llevar su legado más allá de la historia y aplicarlo en nuestra propia existencia. Nos insta a ser valientes en nuestras convicciones, a perseverar en medio de las dificultades y a vivir con una fe que trascienda cualquier obstáculo. Su martirio nos recuerda que nuestras vidas tienen un propósito mayor y que nuestras acciones pueden dejar un impacto duradero en el mundo. La relevancia actual del martirio de Esteban se encuentra en la conexión personal que podemos establecer con su historia. A medida que reflexionamos sobre su valentía y su sacrificio, podemos encontrar inspiración y fortaleza para enfrentar nuestros propios desafíos. Nos desafía a preguntarnos cómo podemos vivir de manera más auténtica, cómo podemos defender nuestras creencias y cómo podemos impactar positivamente a quienes nos rodean. El legado de Esteban es un recordatorio poderoso de que nuestras vidas importan, de que nuestras acciones tienen el potencial de cambiar vidas y de que la fe y la valentía pueden superar cualquier obstáculo. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, cómo podemos vivir con mayor autenticidad y cómo podemos ser agentes de cambio en nuestro entorno. Así concluye el noveno y último secreto de nuestra historia, revelando el legado trascendental de Esteban y su relevancia en la actualidad. Acompáñanos en esta travesía de transformación y descubre cómo puedes aplicar estas lecciones a tu propia vida. El legado de Esteban espera por ti. A continuación, no te pierdas el desenlace final de nuestra historia. Únete a nosotros mientras celebramos el impacto perdurable de Esteban y nos inspiramos en su valentía para forjar un futuro lleno de esperanza y autenticidad. Secreto 10. El misterio sin resolver. El enigma oculto tras el martirio de Esteban se revela. En el décimo y último secreto de nuestra historia, nos adentramos en un misterio intrigante que rodea el martirio de Esteban. Prepárate para descubrir la verdad oculta detrás de su sacrificio y sumérgete en un enigma que desafiará tu comprensión.
Acompáñanos mientras te adentras en este misterio sin resolver y te invitamos a seguir explorando en futuros vídeos. A medida que hemos explorado la vida y el martirio de Esteban, nos hemos encontrado con preguntas que aún no tienen respuesta. Un enigma persiste en las sombras, esperando ser revelado. ¿Por qué Esteban fue elegido para soportar tal sufrimiento? ¿Qué propósito más profundo se oculta detrás de su sacrificio? El misterio sin resolver que rodea el martirio de Esteban nos desafía a buscar más allá de lo evidente, a explorar las capas más profundas de su historia en busca de respuestas. Cada pista y cada detalle nos acerca a la verdad, pero también nos deja con más interrogantes. Es un viaje que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a abrirnos a nuevas perspectivas. El enigma oculto tras el martirio de Esteban crea un cliffhanger emocionante, una pausa en nuestra historia que deja la puerta abierta para futuras revelaciones. Te invitamos a continuar explorando este fascinante tema en nuestros próximos vídeos, donde desentrañaremos más secretos y te sumergiremos en un mundo de descubrimientos inesperados. ¿Qué revelará el misterio sin resolver? ¿Cómo afectará nuestra comprensión del legado de Esteban? Solo al seguir adentrándonos en este enigma encontraremos las respuestas que buscamos. Prepárate para un emocionante viaje de revelaciones y sorpresas que te mantendrán al filo de tu asiento. Así concluye el 10º y último secreto de nuestra historia, dejándonos con el suspenso del misterio sin resolver. Te invitamos a seguir acompañándonos en esta apasionante travesía mientras desentrañamos el enigma y descubrimos la verdad que yace en las sombras. No te lo puedes perder.